Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a estudiar el capítulo de mezcla de gases y difusión gaseosa, ¿ya? Bien. En San Marcos estas preguntas no son complicadas, son sencillas, ¿ya? Lo que te quiere complicar de repente mezcla de gases es en UNI. Pero aún así, con esta teoría sencilla, incluso hasta problemas de UNI salen, ¿ya? Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Quiero que presten atención, pero presten buena atención, ¿ya? Porque aparentemente parece el tema complicado, pero verás que con el transcurrir del tiempo, que no es complicado. Primero vamos a explicar qué es una fracción molar. Esto también lo vamos a ver en soluciones, cuando te pregunten qué es una fracción molar, ¿no? A ver, fracción molar. Bueno, tengo un sistema cerrado de un recipiente donde voy a tener gases A y gases B, ¿ya? Vean la gráfica, vea aquí. El gas A está representado por bolitas color naranja y el gas B por bolitas color azulita. Las naranjas son más grandes, las azulitas son más pequeñas. Quiere decir que el peso molecular del gas A es mayor que el peso molecular del gas B, porque es pequeñita. Bien, veamos a la gráfica, vea aquí la gráfica, vea la gráfica. El gas A, ¿cuántas moléculas tiene? 1, 2, 3, 4 moles, perdón. 4 moles, ¿no? Ya sabes que es mol. Cada uno me representa una mol. El gas B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 mol. 6 mol. Listo. Número de moles totales sería 10. 10 moles totales. Listo. A ver. Veamos. Si yo quiero saber la fracción, entonces tú has estudiado aritmética, ¿sí o no? ¿Qué cosa es fracción propia? Ah, es un número menor que la unidad. ¿De acuerdo? Propiamente dicho, es un número menor que la unidad. 10 me representa la unidad, ¿de acuerdo? El total de moles en este sistema. 4, ¿cuánto me representa de 10? 4, ¿cuánto me representa de 10? Entonces tú colocas 4 sobre 10. Esa es la fracción molar de A, ¿no? Fracción molar de A. ¿Y cuánto sale esto? 0,4, 0,4. Listo. B. B tiene 6 moles. De 10, 6, ¿cuánto me representa? 6 sobre 10. ¿Cuánto serían las moles? 0,6, ¿no? O sea, es como cuando tú hacías, ¿te acuerdas? Así hacías cuando estabas en primaria. Hacías así. ¿Cuánto es esto? Este es 1 del total de 4. ¿Sí o no? Un cuarto. ¿De acuerdo? 1 del total de 4. Si tomas 2, es 2 del total de 4, que sería un medio, ¿no? Esa es la fracción, ¿sí o no? Igualito, aquí la fracción 4 del total de 10. 6 del total de 10. ¿Me entendieron, no? Listo, ya, vamos aquí. Entonces, voy a borrar esta partecita. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es la fracción molar? Algunos lo toman como formulita, pero mira, fracción es facilito, ¿sí o no? ¿Qué es la fracción? Para A, número de moles de A, número de moles totales. Entonces, número de moles de A, número de moles totales. Formulita, dice, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué puedes observar también? Mira, ve. 0,4 más 0,6, 1, ¿sí o no? Claro, la suma de las fracciones debe ser igual a 1. Si tú lo divides en varios a una unidad, la suma de esas partes debe ser igual a la unidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fracción molar de A más fracción molar de B debe ser igual a la unidad. Formulita, dicen otros, ¿no? Fracción molar de A, ya vamos a poner en general, fracción molar de B, de repente hay más gases ¿no? en el sistema, entonces sería igual a la unidad, ¿no? Si son 3 gases, 3 fracciones molares. Si son 10 gases, 10, pero siempre debe ser igual a la unidad. Listo, entonces ya sabemos qué es la fracción molar, ¿no? Del total de moles, ¿qué parte es, no? El del gas que estamos estudiando. Listo. Ahora vamos a ver. Este es ley de presiones parciales, pero no lo he puesto porque para que poder resolver más rápido, ¿ya? A ver, este es un sistema igual, donde tengo una mezcla de gases. El tema es mezcla de gases. Este es para introducirlo nomás, ¿no? Este es un sistema donde tengo una mezcla de gases.
Listo. ¿Cuántos gases tengo? El mismo, mire, he tomado el mismo ejemplo. Número de moles totales, 10. Número de moles de A, 4. Número de moles de B, 6. Listo. Ahora, recuérdate, presión, ¿qué cosa era? Los choquecitos de las moléculas gaseosas al recipiente. Eso es presión. ¿Y de qué depende la presión? De la cantidad de moles. Porque si hay más moles, más choquecitos. Mira, ve, aquí hay 10 moles. Listo. ¿Ya? Si hubieran 5 moles, la presión es la mitad. Porque es independiente, ¿no?, del tamaño, ¿no? Es independiente, depende de los moles, porque los moles van a ejercer choquecito de la molécula gaseosa, ¿no? Listo. Vamos a someterle a una presión, vamos a colocarlo, una presión y una temperatura, ¿ya? Vamos a colocar así. Esto va a ser presión total, voy a colocarle. Este es el manómetro, presión total. Listo. Claro, este va a marcar los choquecitos de las moléculas gaseosas. Y a una temperatura T, esta es temperatura de toda la mezcla. Ojo, esta es la presión total, los choquecitos de los dos, de A y de B. Ahora aquí. Si yo tengo un recipiente donde tengo dos tipos de moléculas gaseosas, A y B, como en el ejemplo, independientemente cada uno choca con la pared del recipiente. Independientemente cada uno ejerce una presión. ¿Quién ejerce mayor presión? El que tiene mayor cantidad de moles. En este caso, ¿quién es? B. B ejerce mayor presión porque hay 6 moles. A ejerce menor presión porque son, digamos así, 4 moles. Suponiendo que la presión total es 5. Esta presión total va a ser 5 atmósferas. Vamos a suponer que la presión total es 5, así como me dice. Si fuese 5 moles de cada uno 2,5 de presión, ¿o no? Las presiones son iguales porque los choquecitos de cada uno de ellos son iguales. Recuérdate, presión, los choquecitos de las moléculas gaseosas al recipiente. Si él tiene 5 y él tiene 5, debe ser 2,5 cada uno, ¿sí o no? Para que sea 5, pues, los choquecitos totales, ¿de acuerdo o no? Listo, vamos aquí. Aquí tenemos número de moles de A4, número de moles... le hemos aislado en un recipiente que ocupa el mismo volumen, va a estar sometido a la misma presión total y a la temperatura de la mezcla. Lo aislamos en un recipiente del mismo volumen, sometido a la misma presión total y a la temperatura de la mezcla. Listo. Claro, es como tú estuvieses en una habitación y el aire fuese nitrógeno y oxígeno, cada uno ejerce su propia presión, independientemente el oxígeno ejerce su propia presión chocando con las paredes de la habitación, el nitrógeno ejerce su presión, ¿no?, chocando con las paredes de la habitación. ¿Quién ejerce mayor presión? El que está en mayor cantidad. Como el nitrógeno es aproximadamente el 80% y el oxígeno puede ser el 20%, por decir así, el que ejerce mayor presión sería el nitrógeno porque hay más moles. Y el oxígeno ejerce menor presión porque hay menos moles. Pues no. En este caso, tengo 4, 6. Antemano sí, que él ejerce mayor presión, ¿no? Listo. ¿Ya? Ahora bien, vamos aquí. Perdón, aquí me equivoqué. Disculpa, esta es la presión de A, porque aquí tengo y esta es la presión de B. Disculpa. Esta es la presión de A porque solamente hay A. Y esta es la presión de B porque solamente hay moléculas B. Listo. Ya. La presión total debe ser 5. Pero la suma de ellos debe sumar 5. ¿Quién ejerce mayor presión? ¿A o B? B. ¿Por qué? Porque hay 6 moles. No depende del tamaño, sino de las moles. B ejerce mayor presión que A porque hay más. Repito, si tuvieran 5, cada uno 2,5, pero como hay 6, él ejerce mayor presión. Lo puedes sacar por una simple regla de 3, hijo. Por una simple regla de 3. A ver, ¿cómo? ¿Cómo, profesor? A ver, tú dices 10 moles, ahí está, que son los totales. 10 mol total ejerce una presión total de 5 atmósferas. Ejerce una presión total de 5 atmósferas. Ahora, 4 mol, que es
el gas A. Esto sería la presión de A nada más, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? A ver, 4 por 5, 20. Entre 10, 2 atmósferas. Claro, entonces la presión de A sería 2 atmósferas. Mira, ve, 2 atmósferas. La presión de B, ¿cuánto sería? 3 atmósferas, pues papá, porque la suma de los dos debe sumar 5, los choquecitos, ¿sí o no? Sería 3 atmósferas. Si no me crees, haces la regla de 3. 10 moles totales. Ejercen una presión de 5 atmósferas, 6 moles, ¿cuánto ejercerá? 6 por 5, 30, entre 10, 3. ¿Ve? Por Júpiter. Con una simple regla de 3 me salen las presiones de cada uno de ellos. ¿Y estas presiones cómo se llaman? Estas presiones se llaman presiones parciales. ¿Por qué? Porque están solitos. No es total. La presión total es cuando está la mezcla. ¿Listo? Borramos entonces. Listo. Vamos a recordarles un poquito. ¿Qué era fracción molar de A? 4 los moles de A sobre 10, los moles totales, ¿no? Fracción molar de B, 6 sobre los moles totales, que es 10. Profe, usted lo sacó por una simple regla de 3, las presiones parciales. Claro. Profe, ¿y con formulita? Bien. ¿La presión de A va a ser una parte de la presión total o no? Claro. La presión de A, este es A, va a ser una parte de la presión total. Va a ser menor. Entonces, ¿la presión total cuánto sería? Vamos aquí, presión de A va a ser una parte de la presión total. Pero la presión total es 5. Entonces, este número debe ser un número fraccionario para que esto sea menor, ¿sí o no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Un número fraccionario y esto lo disminuye o no. ¿Y ese número fraccionario cuál es? El número de moles, la fracción molar de A. ¿Cuánto es la fracción molar de A? 4 décimos. 4 décimos. ¿Y cuánto te sale? 2. ¿Te acuerdas o no? ¿Ven? Entonces con formulita, presión parcial de A es fracción molar de A por presión total. Listo. Fracción molar de A por la presión total. Para que no te llenes de fórmula, hijo mío. Solamente le haces una simple regla de 3 porque es proporcional. La presión es proporcional a los moles. Te dije. Listo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? La presión total ¿a qué es igual? A la presión de A más la presión de B. En general, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, ¿sí o no? Listo. Entonces, la presión total en general ¿a qué sería? Presión parcial de A más presión parcial de B más presión, bueno, vamos a colocar aquí más los demás gases, pues, para que sea la presión total. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, entonces, ¿qué es la presión parcial? La ley de Dalton dice, es la presión que ejerce las moléculas gaseosas, ¿no? Cuando el recipiente, el volumen total, está ejerciendo presión. Repito, la presión parcial va a ser, o la ley de Dalton que dice, es la presión que ejerce las moléculas gaseosas cuando tú lo aíslas, pero en el mismo volumen, sometido a la temperatura de la mezcla. ¿Ya? Listo. Ya está. Ya tenemos, eso es lo que se llama la ley de Dalton, ley de las presiones parciales. La ley de Amagat, la ley de los volúmenes parciales. Entonces para ti ya está toda la teoría, ¿ya? No te pongo aquí para no complicarte, solamente lo práctico, para que puedas entender. Listo. Ahora vamos a ver volúmenes parciales o ley de Amagat. A ver, vamos a suponer que este es un volumen B, que en este caso es 20 litros en el ejemplo, ¿no? 20 litros. En el ejemplo que te están dando, el volumen es 20 litros. Es la misma mezcla gaseosa. Listo. Está sometido a una presión total. Presión total. Y a una temperatura de la mezcla. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, el número de moles totales, 10. El número de moles de A, 4. El número de moles de B, 6. Bueno, vamos aquí rapidito. La fracción molar de A, 4 sobre los totales, que es 10. Fracción molar de B, 6 sobre los totales, que es 10. ¿Sí o no?
Ya sabemos qué es fracción molar. A ver, rápidamente. Si el volumen total es 20 litros, ¿cuál será el volumen que ocupa A? El volumen parcial. Cuando esto está sometido a la presión total. Esto está sometido a la presión total y a la temperatura de la mezcla. Entonces, esto lo vamos a someter a la presión total y a la temperatura de la mezcla. Listo. A ver, vamos. Bien. Si yo disminuyo el volumen, que es lo que voy a hacer, volumen parcial, si yo disminuyo el volumen, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Ve? Yo disminuyo el volumen y saco las moléculas gaseosas de D, lo pongo aquí, y tengo las moléculas de A. Disminuyo el volumen, pero a la misma presión. A la misma presión. O sea, si yo a la misma temperatura, mira, está a la misma temperatura. Si yo hago que estas moléculas gaseosas, mírame, si yo quito estas moléculas gaseosas de A ejercerán menos presión. ¿Por qué es menos? Pues aquí hay 10 y aquí hay 4. Estas ejercen menos presión a la misma temperatura. Repito, quito las moléculas gaseosas de A. Como me queda 4 en el mismo recipiente, hay menos presión porque hay menos moléculas gaseosas totales. Pero yo como hay menos presión, yo quiero que la presión sea total. Entonces lo reduzco el volumen, ¿ve? Lo reduzco el volumen para que la presión sea total. Los choquecitos sean iguales, pues, ¿no? Cuando está como en la mezcla. ¿Me entendiste? Ese es volumen parcial. Ahora vamos en B. Tengo las moléculas de B, lo saco las moléculas de A. Solamente me quedan moléculas de B. Lógicamente que la presión disminuye a la misma temperatura. Lógicamente que la presión disminuye porque hay menos choques. Pero si yo quisiera que la presión sea total, le tengo que bajar su volumen. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto y cuánto? Bueno, aquí tengo que bajarle menos porque hay bastante más moléculas gaseosas que la anterior. Aquí lo bajo más, ¿sí? ¿De acuerdo o no? ¿Me entendiste, no? ¿Me entendiste? Listo. Entonces, ¿cómo voy a hallar el volumen parcial de cada uno de ellos? Parecido al anterior. ¿Qué es lo que haces? Dices, 10 moles de la mezcla, están ocupando un volumen de 20 litros. Yo tengo 4 moles de gas A, 4 mol de A. ¿Qué volumen ocupará? ¿Cuánto sería? 10, 20 litros, 10, 20 litros, 4, ¿qué volumen? ¿Cuánto sería? 80 entre 10, 8 litros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces este va a ser 8 litros. ¿Y el otro cuánto será? 12 litros. ¿Por qué? Porque tiene más moles, papá, mira. Tiene más moles, tiene menos moles. Y si tuvieran igual moles, 10 litros, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, nuevamente, por una simple regla de 3, te salieron los volúmenes parciales. ¿Y cómo vas a calcular sabiendo la presión total? Con formulita, profesor, yo quiero con formulita porque a mí me gusta la formulita. El volumen parcial de A, se llama volumen parcial de A, va a ser igual a una parte, el volumen de A va a ser de 20 litros, una parte, ¿sí o no? Entonces aquí tiene que estar un número menor que la unidad, para que sea menor de 20, pues. Este tiene que ser un número menor que la unidad. ¿Y ese número menor de la unidad cuál será? La fracción molar de A. ¿Y la fracción molar de A cuánto es? 4 sobre 10. ¿Cuánto te sale? Igual, 8. ¿Viste? No necesitas la formulita, solamente un poquito de analizar. Entonces, el volumen parcial de A es igual a la fracción molar de A, por el volumen total. Listo, ya está la formulita. Igual, el volumen total de la mezcla, ¿a qué será igual? A suma de los volúmenes parciales, ¿no? Suma de los volúmenes parciales. Entonces, volumen de A, volumen total va a ser volumen de A más el volumen de B, más, si hubiera más sustancias gaseosas, más volumen que continúa, ¿no? Si hubiera más. ¿De acuerdo?
¿Listo? Entonces ya tenemos volumen parcial, ¿no? ¿Qué es el volumen parcial? Es el volumen que ocupa un gas cuando está sometido a la presión total de la mezcla, pero aisladamente, ¿no? A la temperatura de la mezcla. Listo. Como a alguno le gusta la formulita, hay que colocarlo en un, digamos, hay que ponerlo bonito en un cuadrito. Vamos a colocarlo así. Igual aquí, ¿no? Aquí tienes otra formulita. Yo les aconsejo que aprendan el concepto más que todo, ¿ya? Con eso resuelven. Con estos, así, con esta teoría sencilla, así como la ves sencillita, puede resolver muchos problemas de hoy. ¿Ya? Fracción molar, suma fracciones molares. ¿Cómo se calcula la fracción molar de A? ¿No? Colocamos aquí. Aquí la presión parcial, ¿cómo se calcula la presión parcial? ¿Qué cosa es la presión total? La suma de presiones parciales. Y aquí igual. Ya, listo. Aquí igual. Mira, la teoría la estamos haciendo lo más sencillo posible para que puedan resolver problemitas. Y hoy día vamos a ver puro problemas de CEPRE. Cuando viene San Marco, mezcla de gases, viene sencillito. Porque también te pueden complicar, ¿no? Pero viene sencillito. Siempre los problemas de San Marcos son sencillitos en mezcla de gases. No son complicados. Ya está. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar ley de Graham, o de la difusión gaseosa, ¿no? Aquí tenemos, tengo aquí un cuadro comparativo. Vamos a hacer una carrera de gases. Tengo el hidrógeno gaseoso, el helio gaseoso, el metano y el oxígeno. A ver, su peso molecular del helio es 2, es una molécula pequeña. El peso molecular del helio es 4, es el doble del anterior. El peso molecular del metano es 16, mira, es 4 veces el helio. El peso molecular del oxígeno es 32, es 2 veces el peso molecular del metano. Yo lo he graficado así, de esta manera, ¿no? Más pequeño y va creciendo en tamaño, ¿no? En una carrera de gases, si este es el punto de llegada y aquí tenemos la partida, ¿quién llega primero? Por lógica, el que es más livianito, el de menos pesado, llega primerito, en este caso, el hidrógeno. ¿Quién llega después? El helio, porque le sigue, es menos pesado. Luego el metano y por último el oxígeno, ¿no? ¿Me entienden, no? Para que puedan entender. ¿Qué dice la ley de Graham de la difusión gaseosa? A este B, en vez de ponerle el volumen, se va a llamar velocidad de difusión de A, velocidad de difusión de B. ¿Ya? Velocidad de difusión de A, velocidad de difusión de B. Dice que la velocidad de difusión del gas es inversamente proporcional a su peso molecular. Mira, B, está aquí, ¿no? Si este estuviera A y aquí estuviera A, serían directas. Pero como A está aquí y ahora está como denominador, es inversa. Ahora aquí está como denominador y aquí como numerador, inversa, ¿no? Así, para que te des cuenta. La velocidad de difusión de A, esa velocidad de difusión de B, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de la inversa de sus pesos moleculares. Igual a la raíz cuadrada de sus densidades. Si tú le quitas las densidades, el
Peso molecular de B es directamente proporcional al peso molecular de, ¿no? Son directamente proporcionales, ¿no? Aquí mírame, entre ellos, ¿no? Eso más adelante, de repente lo necesitas. Listo, ahora vamos aquí. B, velocidad de difusión. Además, tú sabes, esto por física, que velocidad es distancia sobre tiempo. Esta es velocidad. Velocidad de difusión, pero esta es velocidad, esta es velocidad de difusión, ¿no? Con un sombrerito arriba. Ahora, la velocidad de difusión de los gases, tú no vas a decir distancia, sino volumen. Ah, volumen, ¿no? Este es volumen. Y este sería tiempo. ¿Por qué vas a utilizar ello? Porque te van a decir, cuando ocupan volúmenes iguales, entonces tú tienes que hacer volumen sobre tiempo. Quitas la velocidad de difusión, pones volumen sobre tiempo. A tiempos iguales, quitas velocidad de difusión, pones volumen sobre tiempo y anulas los tiempos. En el caso anterior, anulas los volúmenes. De eso vamos a hacer problemitas ya. No es necesario que tú pongas para tiempos iguales tal velocidad, para volúmenes tal fórmula, para volúmenes iguales. Tú lo puedes deducir nomás, hijo. Tú lo puedes deducir nada más. ¿Ya? Entonces, ya con esto acabamos la teoría y empezamos los problemitas. Bueno, continuando con los problemas ahora, empezaríamos con el problema número 1. Todos tienen en su separata los problemitas, ¿ya? Para los problemas, en este caso, voy a empezar graficando. Yo siempre lo hago de la igual manera, para que puedan entender, ¿no? Para no ser muy mecánico, para entender el problemita que nos dice. Un tanque cerrado, dice, tiene 3 moles de helio. A ver, vamos a graficar el tanque. Vamos a graficar el tanque. El tanque cerrado. Ahí está cerradito el tanque. Me dice que tiene 3 moles de helio y 7 moles de oxígeno. Entonces tiene helio en su interior y tiene oxígeno gaseoso, ¿no? ¿Cuánto de helio tiene? 3 mol, dice, 3 mol, ¿no? Y este tiene 3 mol de helio y 7 mol de oxígeno. 7 mol de oxígeno. Listo, así me dice. Si la presión del helio es 1,8, allá la presión parcial del oxígeno. Aquí está sometido a una presión total, ¿no? Presión total. Aquí hay una presión total, que es la presión del helio más la presión del oxígeno. Pero a mí me dice si la presión del helio es 1,8. El helio ejerce una presión, la presión del helio es una presión parcial de 1,8 atmósferas, ¿no? Atmósferas. ¿Listo? Me pide allá la presión parcial del oxígeno, me pide la presión parcial del oxígeno, ¿no? Listo. Ajá, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Ahora qué? Mira, ve. Imagínate que la presión, los moles del oxígeno fuese 6. ¿Cuánto sería la presión del oxígeno? El doble, porque ejerce doble presión, 3,6, ¿sí o no? Entonces la respuesta es de suponer que la respuesta de aquí debe ser un poco más de 3,6. ¿Sí? Claro, un poco más de 3,6. ¿Por qué? Porque tiene 7 mol, ¿no? Porque tiene 7 mol. Él tiene 3 mol, ejerce una presión de 1,8. Él tiene 7, más mol, más choques, entonces mayor presión. ¿Qué hacías, hijo? ¿Qué haces? Entonces tú dices, ¿no? 3 mol, mira aquí, rápido. 3 mol de helio gaseoso. Ejerce una presión de 1,8 atmósferas. Listo. 7 mol, ¿de qué? De oxígeno. ¿Cuál será la presión del oxígeno? ¿Sí? Una reglita de 3. La presión del oxígeno va a ser igual, ¿no? 7 que multiplica a 1,8, ¿no? Este es mol sobre 3 mol, ¿no? Y la presión te debe salir en atmósfera. ¿Cuánto saldría? 3,6, 4,2, ¿no? Si no me equivoco, sale 4,2. Operando, sale 4,2 atmósferas. Listo, hijo. ¿Ven? ¿Viste? Sencillo, ¿no? Sencillo. La grafiquita te ayuda, hijo mío. La grafiquita te ayuda.
Es lo mismo, presión parcial, ¿no? Del oxígeno 4,2. Ahora te pregunto, ¿cuál sería la presión total? La suma de presiones parciales, 1,8 más 4,2, ¿cuánto sería? 6, pero no te pide. ¿De acuerdo o no? Listo, chicos, ya sabes ya, ¿no? Problema, vamos aquí, vamos a subrayar, ya tenemos el problema número 1, el problema número 2, rapidito, ¿no? Problema número 2, sencillo, ¿ven? Estos son los problemitas tipo San Marquitos, pues, problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Dice, en un cilindro de 3,6 litros se coloca 3 gramos de gas metano y 12 gramos de gas etano. Calcula el volumen parcial del gas metano. Bueno, habrá que graficar para entender. Listo, rápido nomás. Agarramos ello y comenzamos a la grafiquita, ¿no? Sas y sas. ¿Listo? Ahí está. Bueno, está el tanque encerrado. Aquí está. Aquí me dice que tienes 3,6 litros, un cilindro de 3,6 litros. El volumen del cilindro es 3,6 litros. 3,6 litros es el volumen total. Se coloca, dice 3,2 gramos de metano. Por Júpiter, tiene metano. Che4. ¿Cuánto tiene? 3,2 gramos. Colocamos 3,2 gramos. Listo. Y 12 gramos de etano. Etano, ¿no? C2H6. C2H6. Él tiene 12 gramos. 12 gramos. Listo. Calcular el volumen parcial del gas metano. De él te pide. Volumen del metano. Volumen parcial del metano. Listo. No me dan la presión total. Si no te dan es porque si te piden volumen parcial está sometido a la presión total y a la temperatura de la mezcla. Y ya está de más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué depende el volumen parcial y la presión total? De los moles. Listo, vamos entonces aquí. Vamos aquí. Tenemos que saber los moles, ¿no? Porque los moles ejercen presión. A ver, el número de moles, ¿a qué es igual? Número de moles del metano. Es peso sobre su peso molecular. Este va a ser peso, 33,2, su peso molecular que es 16. Número de moles del etano, 30 entre, 12, 24 más 6, 30, entre peso molecular, perdón. Peso, que es 12, entre peso molecular, que es 30. Vamos a ver los calculitos. 12 entre 30 sale 0,4 operando y esto te sale 0,2. Por Júpiter. Mira esa cantidad de moles. Uno tiene el doble. ¿Quién ocupa menor volumen? El metano. ¿Quién ocupa mayor volumen parcial? El etano. Porque tiene más moles. Es más, la relación de 1 a 2. Y este es 3,6. Relación de 1 a 2. Al ojo. Este sería 1,2 y el 2,4, que es el doble. ¿Sí o no? Ya está, salió el problemita. ¿Ve? ¿De acuerdo o no? Profe, ¿cómo lo voy a hacer? Así al ojo, no más, hijo. A ver, tú dices, otra formita, porque a mí no me gusta utilizar fórmula, por si acaso. No estoy utilizando fórmula. Estoy utilizando el raciocinio que es proporcional nada más. A ver, ¿qué hacemos? 0,6 por Júpiter. Tú dices, los números de moles totales es 0,6. ¿Qué haces? El volumen, 0,6 mol, que son las mol total, ocupa un volumen de 3,6 litros. Como yo quiero el volumen de metano, 0,2 mol, ¿qué cosa es esa 2 mol? Gas del metano, volumen parcial del metano, eso es lo que me pide.
El volumen parcial del metano, ¿a qué va a ser igual? A ver, operando, vamos a hacer la reglita de 3. La 3 es proporcional, pues, ¿no? Son proporciones. 0,2 por 3,6. 0,2 por 3,6, que es el volumen total, entre 0,6. 0,6. El volumen debe salir en litros. ¿Cuánto sale este volumen del metano? 1,2. 1,2 litros. ¿Sí? Mira, ve, ¿qué es 0,2? Mira, ve, ¿este es el volumen total o no? Claro, es una parte del volumen total. ¿Y este qué cosa es? La fracción molar del metano, ¿no? 0,2 entre 0,6. 0,2 entre 0,. Ahí está la formulita, pero lo has hecho con proporciones, hijo. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente problemita. Siguiente problemita. Me dice, ¿cuántos gramos de sulfuro de hidrógeno se deben mezclar con 2,8 gramos de monóxido de carbono para que las presiones parciales sean iguales? Escucha bien, vamos aquí, problemita. A ver. A ver, voy a subrayar. A ver, ¿qué dice? El problema número 3. Problema número 3. Lo puedes hacer por teoría nada más, hijo. Voy a leer, mira. ¿Cuántos gramos de sulfuro de hidrógeno gaseoso? La masa del sulfuro de hidrógeno gaseoso. Eso es lo que me está pidiendo. Se deben colocar en 3,2 gramos de metano. Entonces hay un recipiente que tiene metano. La masa del metano. 4. ¿A qué es igual? A 2,8. No, perdón. Es metano, si no es monóxido, ¿no? Monóxido de carbono. ¿Cuántos gramos de sulfuro de hidrógeno se deben de mezclar con 2,8? Esto es 2,8 gramos de monóxido de carbono. Tienes el monóxido de carbono. Esto es 2,8 gramos. 2,8 gramos. Vas a mezclar en un recipiente. Y la condición es que las presiones parciales deben ser iguales. A ver. ¿Qué me dices? Bueno, si las presiones parciales son iguales, entonces, ¿qué debe de cumplirse? La presión parcial del sulfuro de hidrógeno igual a la presión parcial del monóxido de carbono. ¿Qué debe de cumplirse? Si son iguales, los choquecitos son iguales. ¿Sí o no? La cantidad de choquecitos son iguales. Y si son iguales los choquecitos, ¿qué cosa está ocurriendo? Los números de moles son iguales. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? La cantidad de moléculas son iguales, los números de moles son iguales. Entonces, ¿qué? Como las presiones parciales son iguales, dices tú, como la presión parcial del sulfuro de hidrógeno es igual a la presión parcial del monóxido de carbono, ¿qué debe cumplirse? Son iguales, entonces el número de moles del sulfuro de hidrógeno va a ser igual al número de moles del monóxido de carbono. La cantidad de moléculas son iguales. Por lo tanto, el número de moles son iguales. Los choquecitos son iguales. Pues ahí está, papá. ¿Y número de moles qué cosa es igual? Perdón. ¿A qué es igual? A ver. Es peso molecular. O masa molar. ¿De quién? Del sulfuro de hidrógeno. Esto va a ser igual. ¿A qué cosa? Masa molar. ¿De quién? Del monóxido de carbono. ¿Cuál es la masa del sulfuro de hidrógeno? Eso es lo que me están pidiendo. La masa del sulfuro de hidrógeno. ¿Cuál es su peso molecular? 32 peso atómico del azufre más 2 del hidrógeno, 34. Aquí. ¿Cuál es su masa del monóxido de carbono? 2,8. Su peso molecular, 12 más 16, 28. 0,1 por 34,
la masa del sulfuro de hidrógeno, ¿cuánto te sale? 3,4 gramos. Facilito, ¿no? ¿Ves? Ya no era necesario graficar. ¿No entiendes, hijo? Retrocede un poquito. Escucha la teoría bien. Bueno, ya, listo. No es complicado, ¿eh? Problema número 4, ¿no? Problema número 4. Problema número 4. ¿Qué dice el problema número 4? Vamos a leer. Un estudio sobre los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas. Este es DECO, pues, ¿no? Es el texto. Un estudio sobre los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas requiere una atmósfera sintética compuesta por 1,5 mol de dióxido de carbono, 20%, ¿no?, en mol de oxígeno y 78,5 mol por ciento de argón. Ese es el porcentaje en mol de cada uno de ellos, ¿no? Al respecto, determine la presión parcial en atmósfera y las moles del oxígeno, dice. La presión parcial y las moles del oxígeno en la mezcla, si la presión total de esta atmósfera sintética es 760 milímetros de mercurio y su volumen es 125 litros, la temperatura 295 Kelvin. Entonces vamos a colocar así. La atmósfera sintética en un recipiente. Ese recipiente tiene 125 litros. Hay que graficar, hijo. Hay que graficar para poder entender, ¿ya? Listo. A ver, vamos aquí. Ya, cuando ya sabes, así nomás, pues, ¿no? Este era sencillo, por ese de frente. Vamos a trabajar aquí bonito. Vamos a trabajar así. Ajá. Vamos a ver qué sucede. ¿No? Ahí está. Aquí hay una mezcla de gases, la atmósfera sintética que me dice. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes me dice que es dióxido de carbono, CO2. Porcentaje en mol me dice 1,5 mol. 1,5 mol, ¿no? 1,5%, ¿no? Porcentaje en mol hay que ponerlo, ¿ya? Porcentaje en mol de la atmósfera sintética. 1,5 mol de dióxido de carbono. ¿Qué más te dice? 20% mol de oxígeno. Por Júpiter. 20% mol de oxígeno. 20% de oxígeno. Muy bien. ¿Qué más te dice? 78,5% de argón. Por Júpiter. Argón. 78,5%. 78,5% en mol, papá. Porcentaje en mol. ¿Ya? Dice, al respecto determine la presión parcial en atmósferas. Del oxígeno. Presión parcial del oxígeno en atmósferas. Me pide la presión parcial del oxígeno. Listo. ¿Qué más, ¿Qué más me pide? La presión parcial y los moles de oxígeno. Y los moles de oxígeno también me dice, ¿no? Y me dice, si la presión total de esta atmósfera sintética es 760 milímetros de mercurio. La presión total. Y la temperatura, 125 litros. A ver, vamos a colocarlo ahí como dato bonito, ¿ya? Voy a tener que borrar esta parte. Me dice la presión total. Vamos aquí. Este es el manómetro. Me va a indicar la presión. Es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Ya. Presión total, porque es la presión de ellos, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión total. Y la temperatura es 295 Kelvin. Ahí está. Este es el termómetro, 295 Kelvin. Ya no hay que pasarlo. Cuando te dice tiros hay que pasarlo a Kelvin.
Listo. Me pide la presión parcial del oxígeno gaseoso y me piden los moles del oxígeno gaseoso. Eso es lo que me pide. Listo, lo borro aquí. Y este es el aire sintético, lo que me está hablando, ¿no? Pero esta presión me pide que esté en atmósferas. Listo, chico. Si esta presión está en atmósferas, entonces la presión total también debe estar en atmósfera, ¿verdad? Mira, hijo, mira aquí, al toque nomás sale este problemita. Dice, el 20% en mol es oxígeno, ¿no? Y la presión total es 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, ¿sí o no? Porque la presión también se mide en atmósferas. Y te pide la presión del oxígeno en atmósfera. Listo. Problema 4, ¿no? Este es el problema 4. Bien. A ver, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Cuánto sale? Sale al ojo. Con teoría nada más, ¿no? ¿Qué es presión? Choquecitos de las moléculas gaseosas al recipiente. Si la cantidad de moles es la quinta parte de los moles totales, ¿sí o no? Porque 20% es la quinta parte, ¿o no? Entonces la presión del oxígeno debe ser la quinta parte de la presión total. Y la presión total es una atmósfera. Entonces la presión del oxígeno, ¿cuánto es? 0,2 atmósferas. A ver, problema número 4, 0,2 atmósferas. Sí hay, ¿no? Por Júpiter, ¿ve? Y los moles del oxígeno, dice. Entonces ya tengo una respuesta. Me falta calcular los moles del oxígeno. ¿Cómo se calculan los moles del oxígeno? Si te dice que el volumen es 125 litros también, ¿no? Me dice que es 125 litros el volumen total. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para yo saber los moles del oxígeno, tengo que saber los moles totales. Si los moles totales es 10, como es el 20%, será 2 moles. ¿De acuerdo o no? Entonces tengo que saber los moles totales. ¿Y cómo calculo los moles totales? Mira, ve, tengo presión total, una atmósfera. Tengo volumen total, 125 litros. Tengo temperatura de la mezcla, 295. Aplico pavo igual a ratón y hallo el número de moles, porque mira, ve, pavito, pavo igual a ratón, LRT. Tengo presión total, tengo el volumen total, tengo la temperatura de toda la mezcla. Como R es una constante, puedo hallar los números de moles totales, ¿sí o no? Yo te había explicado la clase pasada, ¿no? Listo, jovencitos, ya está. Problema resuelto entonces, ¿no? A ver, vamos aquí, vamos a hacer una rayita para poder resolver el problemita. Entonces, ya está planteado el problemita. Vamos a hacerle recordar, siempre hacemos recordar, ¿no? Sabemos que presión por volumen es igual a NRT. ¿Tú quieres número de moles? Número de moles va a ser igual a ¿qué cosa? Presión, volumen, R y T. Como es número de moles totales, la presión es total, el volumen es total y la temperatura de mezcla. Números totales, o sea, número de moles totales de la mezcla. Números totales de la mezcla va a ser igual. Ahora, ¿qué es? Presión total, una atmósfera. Porque ¿quién es la presión en moles?
Entonces presión una atmósfera, si quieres. Por el volumen. El volumen es 125. Presión por volumen. R, cuando es atmósfera, R es 0,082. Y la temperatura que te da 295, ya queda servidito ya, ¿no? 295. Haciendo la operación, número de moles totales, haces un esfuerzo, operas y te debe salir número de moles totales, este es el problema número 4, ¿no? Te debe salir 5, así te sale, 5,167. Prácticamente 5, ¿no? Me pide el número de moles del oxígeno, porque a ti te piden no los números de moles totales, número de moles del oxígeno. Es la quinta parte, dividen entre 5, 1 pues. O si no, es el 20, porque te dice que es el 20%, ¿sí o no? Número de moles, 20% pues papá, 20% del total, 20% son los moles. 20%, que es lo mismo que la quinta parte, por 5,167, que esto es igual a 1 mol. Listo. Entonces los moles del oxígeno es igual a 1. Ajá, por Júpiter. Ya tenemos el problema número 4, ¿no? ¿Listo? Ajá. Ya, mira la pizarra. Problema número 5. Problema número 5. Listo. ¿Qué dice el problema número 5? Dice... tiene texto también, tiene texto. La criocirugía es la aplicación de un frío extremo para destruir tejido anormal o enfermo, para el cual se utilizan diferentes tipos de gases o mezcla de ellos. Uno de ellos es la mezcla de nitrógeno con óxido nitroso y dióxido de carbono de alta pureza, dice. Si un recipiente, ya, ese es todo el texto. Ahora te dice la pregunta. Si un recipiente de 82 litros a la temperatura de 27 centígrados se agrega 84 gramos de nitrógeno, 2,4 por 10 a la 24 moléculas de óxido de nitrógeno, 44 gramos de CO2, determine la presión atmosférica total en el recipiente y la presión parcial del nitrógeno gaseoso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la gráfica para poder entender, ¿ya? Listo, chicos, vamos viendo, vamos graficando. Ajá. Ahí tengo el recipiente. Aquí hay una mezcla de gases, ¿no? ¿Cuáles son los gases que están ahí? Vamos en el recipiente, ya te dijo el texto, ¿no? A ver, vamos aquí. El recipiente tiene 82 litros, dice. 82 litros. 82 litros. Un recipiente a una temperatura de 27 centígrados. Voy a colocar aquí el termómetro. La temperatura es 27 centígrados, papá. Pero a este le tienes que sumar más 273 para que la temperatura sea absoluta, ¿sí o no? ¿La temperatura cuánto sale? La temperatura sale 300 Kelvin. ¿Sí? Listo. Se agregan 84 gramos de nitrógeno, dice. Ajá, por Júpiter, nitrógeno. ¿Cuánto hay? 84 gramos, ¿no? Se agregan 84 gramos de nitrógeno. Listo. ¿No? Dice, de nitrógeno también se agrega nitrógeno, monóxido de dinitrógeno. Ajá. Monóxido de dinitrógeno.
¿Qué cantidad se tiene? A ver, vamos a colocar aquí. Dice se tiene 2,4 por 10 a la 24. 2,4 por 10 a la 24 moléculas, pues, ¿no? De monóxido de nitrógeno. Y dice tiene 44 gramos de CO2. Ajá. También se tiene CO2. ¿Pero cuánto? 44 gramos. 44 gramos. Listo. Determine la presión total en el recipiente. Ajá. Por Júpiter. Vamos a sacar este aquí. Me pide la presión total. Aquí está la presión. Su manómetro. Ahí está su relojito. La presión total me pide, papá. La presión total. ¿No? En atmósfera, en el recipiente, y la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Ah, la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Listo. Entonces me pide presión total en atmósfera y la presión parcial. Una parte de ello, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ajá, vamos aquí. Vamos a subrayar aquí. Este es el problema número 5, ¿no? Este es el problema número 5, entonces, hijo, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora queremos calcular la presión total. Aplicando PV igual a RT, ¿no? Presión, volumen, temperatura, y tienes moles. Porque esto lo puedes pasar a moles, ¿sí o no, papá? Esto lo puedes pasar a moles, ¿sí o no? Y esta cantidad de moléculas también lo puedes pasar a moles. ¿Cuántas moles será? A ver, el peso molecular del nitrógeno. El peso molecular del nitrógeno es 28, porque cada peso atómico es 14. Listo. ¿Esto aquí es igual? Mira, lo voy a igualar aquí. ¿Esto va a ser igual a qué cosa? 28 por 3. Esto es 3 por 28 gramos. ¿Sí o no? 3 por 28 es 84, ¿no? Pero cada mol pesa 28 gramos, papá. Claro, su peso molecular. Cada mol pesa 28 gramos. Aquí hay 3 mol. Ah, por Júpiter. Ahí hay 3 mol, ¿no? Sí, 3 mol. Listo, qué formulita, tanta cosa. Teoría nada más. Ah, ¿cuánto es una mola? ¿Cuánto es una mol? Una mol es 6 por 10 a la 23, ¿sí o no? Moléculas de monóxido de nitrógeno. Pero este es 24 por 10 a la 23. Por Júpiter, mira aquí. Este es igual 24, operando pues, por 10 a la 23 moléculas. Pero esto es 4 por 6 por 10 a la 23. 4 que multiplica a 6 por 10 a la 23. ¿Sí o no? Este es el número así. ¿Y esto qué cosa es? Mamita linda. Este es una mol. Entonces, ¿cuántos moles hay ahí? 4 mol. Ah, 4 mol. ¿Y este 42 cómo lo puedes escribir? Bueno, este es el peso molecular del CO2, mira, ven. 12 más 32, 44. Ah, por Júpiter. Todo esto es una mol. Todo ello es una mol. Una mol. Bueno, vamos aquí ya para que sea más rápida. ¡Sas! Esto va a ser igual a una mol. Todo es una mol. Como yo quiero calcular los moles totales para poder calcular la presión total, volumen total, temperatura, entonces yo necesito los moles totales, sumo y ya calculé la presión total. ¿Cuántos los moles totales? Número de moles totales. ¿Cuánto te sale, papá? 8. 8 mol. Listo. 8 mol. Con eso puedes calcular la presión total. Mira.
Y la presión de él es 4 mol. Ah, será la mitad porque son 8. Es la mitad en mol total, ¿sí o no? Claro, va a ser la mitad de la presión total, la presión parcial del monóxido. Ya está, al ojo nomás ya. Listo, a ver, vamos aquí. Entonces vamos a colocar, dice, sabemos que presión por volumen N, R, T. Yo quiero los moles, entonces los moles va a ser igual, porque quiero la presión. La presión total, la presión va a ser igual. Despejando, total, va a ser igual. A ver, vamos aquí. La presión total va a ser el volumen total. Despeja, pues, volumen total. Número de moles totales, R y temperatura de mezcla. Listo. Ahora sí. Rapidito nomás. Presión total, ¿a qué va a ser igual? Bueno, vamos aquí. La presión total va a ser igual. Número de moles totales, 8. R, en atmósferas, 0,082. Por la temperatura, listo, por Júpiter, ¿cuánto sale la temperatura? 300 Kelvin. Ya lo pasamos, pues, ¿no? Sobre el volumen total, 82. Ahora la presión te va a salir en atmósfera, ¿sí o no? Porque estás utilizando el R de 0,082. El problema número 5, aquí lo tengo operadito para que sea más rápido la operación, sería 2,4. Presión total, 2,4 atmósferas. Listo, hijo. Profe, ¿y la presión del monóxido? La presión del monóxido de nitrógeno, ¿a qué va a ser igual? 1/2 de la presión total, papá. 1/2 de la presión total. ¿Por qué? Porque tiene 4 moles, al toque nomás. Entonces la presión total, la presión del monóxido, ¿cuánto será igual? 1,2 atmósferas. Listo, ¿ve? Tiene que ver con la lógica nada más, ¿no? ¿Listo? Problema número 6, ¿continuamos? Bueno, vamos a continuar. Esta es una respuesta y esta es la otra respuesta. Vamos a subrayar para continuar con los problemitas, ¿ya? Listo. Problema número 6. Problema 6. A ver qué dice el problema 6. Se denomina nitrox, dice, o aire enriquecido a una mezcla respirable de oxígeno, nitrógeno utilizado en buceo técnico y recreativo, cuyas proporciones son diferentes al aire atmosférico. Una de estas mezclas contiene 32% de oxígeno, 68% de nitrógeno en moles, ¿no? Determine la masa en gramos de oxígeno que hay en un balón de 41 litros a una presión de 12 atmósferas y a 27 centígrados. Listo. Entonces habría que graficar para calcular la masa del oxígeno. Me pide la masa del oxígeno. Entonces vamos a graficar rapidito nomás, ¿no? Como estamos aprendiendo, tenemos que graficar. Tenemos que graficar, hijo. Voy a hacer la gráfica aquí mejor, ¿ya? Para ahorrar esta. Problema número 6. Una mezcla contiene 32% en oxígeno, en mol, ¿no? Oxígeno y nitrógeno, nada más. Porcentaje en mol. Porcentaje en mol. Así me dice, ¿no? Dice 32% en oxígeno. 32% en oxígeno, 68% en nitrógeno. 68% en nitrógeno. Listo, ¿no? Determine la masa del oxígeno. Me pide la masa del oxígeno gaseoso. Listo, ¿no?
que hay en el balón de 41 litros. Este tiene un volumen de 41 litros. A una presión de 12 atmósferas. Vamos aquí. La presión es 12 atmósferas, ¿no? Vamos a colocar aquí. La presión es igual a 12 atmósferas. ¿Ya? Y me dice a una temperatura de 27 centígrados. Vamos a colocar aquí. Esto es porcentaje en mol, ¿ya? Porcentaje en mol. Listo. Aquí número 32% en mol, nomás aquí lo pongo. En mol. 68% en mol. Entonces aquí sí lo pongo la temperatura. Me dice la temperatura es 27 centígrados. 27 grados centígrados. Lo sumo más 273 y ya tengo la temperatura en Kelvin, ¿no? La temperatura sería 300 Kelvin. Se debe trabajar en esas temperaturas, ¿no? Listo. Ya está. Bien. Ahora vamos a colocar así. Este es el volumen. Y este es el problema número 6, ¿no? Problema 6. Hemos ganado un poquito de espacio ahí. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Qué hacemos, ah? A ver, vamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tengo presión, volumen, temperatura, puedo calcular los mol, ¿no? Y como yo quiero el peso del oxígeno, entonces si me sale 100 moles, 32 moles son de oxígeno. Entonces ya lo puedo calcular el peso de las 32 moles, el peso del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿no? A trabajar, pues, ¿no? A trabajar. Sabemos que presión por volumen, nRT. Siempre trabaja así, ¿ya? Siempre, parte de tu formulita. Como yo quiero el número de moles totales va a ser igual. ¿Qué haces? Presión, volumen, RT. Presión total, volumen total. La temperatura de la mezcla. Ajá, con eso hallo. El número de moles totales va a ser igual, a ver, presión total, 12 atmósferas, 12. Por el volumen, 41 litros, 41 litros. R, como está en atmósferas, 0,082. Por la temperatura, que está en Kelvin, 300, ¿no? 300 Kelvin. ¿Cuánto te sale esto de aquí? Las mol. Te sale 20 mol, ¿no? Haciendo la operación me parece que te sale 20, ya eso tú lo operas. 20 mol. 20 moles. ¿Está bien? Listo. Ahora tú quieres el peso, ¿no? Del oxígeno. Pero el porcentaje en mol del oxígeno es 32%. Número de moles totales es 20. Número de moles del oxígeno, ¿a qué va a ser igual? A ver, el 20% ¿de cuánto? A ver, me estoy equivocando aquí. Número de moles totales, pregunta 6, sale 20 mol. Ah, el 32%, ¿no? Este es el 32%. El mole del oxígeno, el 32% de 20. Besta, listo. Número de moles del oxígeno, ¿cuánto te sale? 6,4. Claro, la quinta parte, 6,4 mol. ¿Y a qué es igual número de moles? Peso molecular. Número de moles es igual la masa sobre la masa molar. Como tú quieres la masa, va a ser igual los moles por el peso molecular. Ah, como es masa del oxígeno, moles del oxígeno, peso molecular del oxígeno. La masa del oxígeno gaseoso va a ser igual los moles, 6,4. Por la masa molar, 32. 32 por 6, ¿cuánto sale? 204,8, ¿no? Gramos. Listo.
Muy bien, muchachos. Ya tenemos el problema número 6, ¿no? Listo, ya se está complicando un poquito la calidad. No, un poquito más fuertecito, ¿no? Vamos aquí ahora vamos a problema número 7. Número 7. Problema 7. A ver, vamos. ¿Qué dice el problema 7? Ajá, me dice, las mezclas de gases para alimentos compuestas por nitrógeno, oxígeno y CO2, me da el porcentaje en mol otra vez, reducen el crecimiento de microbios en forma significativa, prolonga la conservación sin modificar el sabor, aroma, textura de alimento. Ese es el texto. Así son las preguntas de ECO. Dice, si la mezcla se encuentra en un cilindro de 10 litros a una temperatura de 7 centígrados y 1,5 atmósferas, determine las moles y la presión parcial del nitrógeno. Parecido al otro problema, ¿no? Así son los problemitas. No van a venir más complicados. A ver, vamos aquí entonces, ¿ya? Vamos aquí. Vamos a graficarlo. Para que puedas, si no, vamos a tener que utilizar formulitas. Para que puedas entender, hijo. Una vez que tú ya entiendas, lo puedes hacer sin necesidad de la gráfica. En tu mente nomás está la gráfica ya. A ver, vamos aquí. Ya está. ¿Qué me dice? Problema 7. Tiene nitrógeno, oxígeno y CO2. Nitrógeno, oxígeno y CO2. Esa es la mezcla de gases, ¿no? Listo. A ver, ¿cuánto es nitrógeno, cuánto es oxígeno y cuánto es CO2? A ver. 80% en mol de nitrógeno. 80% en mol. 8% en mol de oxígeno. 8% en mol de oxígeno. Y este debe ser el 12%, 12% en mol de CO2, ¿no? Así debe ser, claro. Si la mezcla se encuentra en un cilindro de 10 litros, este es el volumen de 10 litros. 10 litros, ¿sí? Muy bien, 10 litros. A ver. A una temperatura y a una presión. La presión es 1,5 atmósferas. A ver, ahí está el relojito. Presión total, 1,5 atmósferas. Y a una temperatura, me dice, de 7 grados centígrados. La temperatura es 7 grados centígrados. A ello le tienes que sumar 273. Más 273. Entonces la temperatura de la mezcla, la temperatura será 280 Kelvin. Ya está, ya lo pasé yo. Listo. ¿Qué más me dice? Determinen las moles y la presión del nitrógeno. Las moles del nitrógeno y la presión del nitrógeno, lógicamente presión parcial, pero esto en atmósferas, ¿no? Esto debe estar en atmósferas. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, ve. Casi repetitivo el problema. Casi repetitivo. Presión, volumen, temperatura. Calculo los moles. Y ya después el tanto por ciento, el 80% de nitrógeno, calcule la presión. Ya está. Calculé los moles, ¿no? Calculo primero las moles totales, después calculo el 80% es mol de nitrógeno. Con esa mol de nitrógeno, ya sé ya, ¿no? ¿Cuántas moles hay de cada uno? ¿De acuerdo? No, porque tengo las moles totales, ya no sé la mol total, calculo la mol total primero. Entonces digo, una mol total, tantas moles totales salen 12,5.
1,5. Las moles de nitrógeno, ¿cuánto será? Y ya salió, salió el problema. A ver, vamos. Trabajamos. Sabemos que, prefiero trabajar así, ¿eh? Sabemos que presión por volumen nRT. Entonces, número de moles totales va a ser igual. Vamos aquí. Número de moles totales va a ser igual. Presión total, volumen total, R y temperatura de mezcla. Número de moles totales, que es lo que quiero hallar. ¿A qué va a ser igual? Presión total. A ver, vamos. ¿Cuál será la presión total? 1,5 atmósferas. 1,5. Por el volumen total, 10 litros. R, como está en atmósferas, 0,082. Por la temperatura, es 280. 280. Estamos en problema 7. Número de moles totales. Operas. ¿Cuánto te sale? Te va a salir 0,653. Número de moles totales. ¿De acuerdo o no? Número de moles totales. Ahora ya el número sale feito. ¿Cuántos los moles del nitrógeno? ¿Qué es lo que me pide? Mira, matemática. Número de moles del nitrógeno. Listo, pero matemática elemental. Dice que es el 80%. Número de moles totales. El 80%. ¿Qué haces? Es el 80% de ¿cuánto? De 0,653. ¿Cuántos salen los números de moles totales? 0,52. 0,52. Listo. Por Júpiter, 0,52. Ahora, ¿cuánto sería la presión del nitrógeno? Fácil. ¿Qué haces? 0,53 moles. 0,653 mol. Como es moles totales, esto ejerce una presión de 1,5. ¡Sas! 1,5 atmósferas. Listo. Yo quiero saber qué presión van a ejercer 0,52 mol, que es nitrógeno. Esto será pues presión parcial del nitrógeno. La presión parcial del nitrógeno, ¿a qué va a ser igual? Bueno, vamos. Esto va a ser igual ¿a cuánto? Vamos para aquí. Sería 0,52 por 1,5, 0,52 por 1,5 sobre 0,653. ¿Esto cuánto te sale? Te debe salir en atmósferas 1,2 atmósferas. Claro, cerca a 1,5. No, el 80% pues, papá. ¿No? Listo. ¿No? Bueno, ya tenemos la respuesta. Ya está, ¿no? Ahora sí. Problema número 8, ¿no? Problema número 8. Problema 8. A ver qué me dice. Vamos a leer el problemita, ¿ya? Problema número 8. Problema 8. ¿Cuántos problemas? Son 11 nomás, ¿ya? Nos faltaría 3 después del 8. Dice el 8. Hasta aquí hemos hecho problema de mezcla de gases. El problema 8 ya es un problema de difusión gaseosa. A ver, ¿qué dice el problemita? Dice, en 1832, el deco tiene texto, ¿no? El químico escocés Thomas Graham encontró que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, lo que habíamos hecho antes, ¿no? La velocidad de difusión de los gases son inversamente proporcional a las raíces cuadradas de sus masas molares. Al respecto, determinen la masa molar del gas X
Si se difunde 4 veces más rápido que el SO2, que el dióxido de azufre, ¿no? Ajá, vamos a ver. Con calma, ¿no? Dice, determine, porque todo el resto es textos, al respecto determine la masa molar del gas X. Peso molecular del gas X. Eso es lo que me está pidiendo. Si se difunde 4 veces más rápido que el SO2. Entonces, la velocidad de difusión de X es sobre la velocidad de difusión del SO2 es igual a 4. O si quieres, pues, ponlo así. Velocidad de difusión de X es 4 veces la velocidad de difusión del SO2. Si quieres, ponlo así. Que es lo mismo, ¿no? Se difunde 4 veces más rápido que el SO2. 4 veces más rápido. ¿Por qué te velocidad de difusión? Calcula el peso molecular de X. Listo. Listo. Entonces despéjalo aquí, pues, despéjalo. Tienes velocidad de difusión de X sobre velocidad de difusión del SO2, del dióxido de azufre. Esto es igual a 4. Y tú sabes la relación de velocidad de difusión, que es inversamente proporcional a sus masas molares, ¿no? A las mismas condiciones de presión y temperatura, lógicamente, ¿no? Listo. Entonces tienes velocidad de difusión de X, velocidad de difusión del SO2 va a ser igual a ¿cuánto será igual? Vamos aquí. Ajá. Va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del SO2 sobre el peso molecular del gas X. Esto se cumple, ¿sí o no? Listo. Ajá. El peso molecular del SO2, el peso molecular del SO2, ¿a cuánto será igual? 32 del azufre, 32 del oxígeno, 64. Listo, ahora sí reemplazamos. Velocidad de difusión de X sobre velocidad de difusión del SO2 es 4. Listo, 4. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del SO2, que es 64, sobre el peso molecular de X. Listo, que es lo que te está pidiendo. Despejando, elevas al cuadrado, sería 16. 16 es igual a 64 sobre el peso molecular de X. El peso molecular de X, ¿cuánto te sale? Bueno, sale 64 sobre 16 y este es igual a 4, ¿no? ¿Listo, muchachos? Listo. Solamente nos faltan 3 problemitas y se acaban los problemitas, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces pasaremos a la siguiente pizarra, ¿ya? Continuamos con el problema número 9, ¿no? Sí, problema número 9. A ver, veamos. Vamos a leer el problemita. Dice, si colocamos varios gases en un recinto cerrado, un recipiente, ¿no? Las moléculas de cada uno de ellos tienden a ocupar todo el volumen, claro, disponible. Como resultado se forma una mezcla homogénea. Esto se debe a la propiedad de los gases conocidos como difusión. A las mismas condiciones, un gas desconocido X formado por moléculas diatómicas. El gas desconocido X, dice que el gas X formado por moléculas diatómicas, o sea, 2. Gas desconocido. Homonucleares, como dice diatómicas, homonucleares del mismo núcleo, ¿no? Son 2 del mismo núcleo, por eso le he puesto X2, ¿no? Se difunde a una velocidad 4 veces la velocidad del oxígeno. Ajá. Entonces, la velocidad de difusión de X
es 4 veces la velocidad de difusión del oxígeno. Así te dice. 4 veces mayor, dice. 4 veces la velocidad del oxígeno. Si la velocidad del oxígeno es 2, entonces es 8, es 4 veces, pues, ¿no? El gas X corresponde me está pidiendo que, ¿a qué corresponde? Al cloro, al nitrógeno, al hidrógeno, al monóxido de nitrógeno o al monóxido de carbono. Bueno, entonces habría que hallar el peso atómico, ¿no? Y después hallamos el peso molecular. ¿Necesitamos hallar el peso atómico o el peso molecular? A ver, vamos aquí. Ya, como esas son las mismas condiciones que cumple, sabemos que velocidad de difusión de X, ¿no? Vamos a colocar así, velocidad de difusión de X sobre la velocidad de difusión del oxígeno. Esto es igual, ¿a qué va a ser igual? A la raíz, ¿no? Esto es igual a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno sobre el peso molecular de X. ¿Así es o no? Claro, así sería, ¿no? Listo. Pero yo sé que el peso molecular, no, la velocidad de difusión de X sobre la velocidad de difusión del oxígeno es 4, porque pasa a dividir es 4, ¿no? Correcto. Entonces tendrías que la velocidad de difusión, vamos a colocar la raíz cuadrada, ¿no? De la velocidad de difusión del oxígeno, perdón, la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno, a ver, perdón, disculpe, me estoy equivocando. La pizarrita. Este no es así, ¿no? Es el peso molecular del oxígeno, ¿no? Sobre el peso molecular de X. Esto es 4, ¿no? Este cociente es igual a 4. Elevas al cuadrado, este peso molecular, ¿cuánto saldría? Este peso molecular es 32, ¿no? Mírame, el oxígeno 16 más 16, 32. Como ya lo tenemos, para que no sea lo mismo, voy a borrar el de aquí. Y esto es igual a 32. Ya saben ustedes, son 2 veces 16. ¿Ya? Esto sale 32. Elevo al cuadrado, esto sale 16, ¿no? El peso molecular X2 va a ser igual, al elevar al cuadrado, esto sale 16 y pasa a dividir. Sería 32 entre 16, porque este es al cuadrado. ¿Cuánto sale? 2, ¿no? Y según la respuesta, ¿quién tiene peso molecular 2? El hidrógeno. Entonces me dice el gas. El gas sería el gas X2 sería el hidrógeno, porque su peso molecular del hidrógeno es 2, ¿no? Listo, jóvenes. Ya está. Problema número 9, ¿no? Ahora problema número 10, ¿ya? Listo. ¿Qué dice el problema 10? Me dice, mira, dos gases A y B, cuya relación de su peso molecular... Hay una gráfica, ¿no? Entonces hay que graficarlo, ¿ya? Lo voy a graficar y después explicamos qué está ocurriendo. ¿Ya? Ya, a ver, vamos.
Listo. Me dice, me da, este es A, y el de aquí es B. Dos gases A y B. Entonces los gases van a ingresar así, ¿no? A y B. Vamos a colocar así, ingresan así. Y el otro ingresa de esta manera, ¿no? Porque vamos a leer el problemita, dice. Si dos gases A y B, ahí está el gas A y el gas B que se va a colocar, cuya relación de sus pesos moleculares no es de 9 a 1, A y B. Entonces, la relación es de 9 a 1, peso molecular de A es al peso molecular de B, y este es de 9 a 1, o 9, pues, ¿no? Peso molecular de A es a peso molecular de B como 9 a 1. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Si colocamos uno en cada extremo del tubo de vidrio, uno en cada extremo del tubo de vidrio, que tiene 1 metro de longitud, me dice, calcular a qué distancia del extremo donde se coloca el gas más ligero. ¿Cuál es el más ligero? B, porque este 9 veces mayor. Entonces por aquí se coloca el más ligero. ¿A qué distancia? Me pide a qué distancia. Como este es el más ligero, este es 1 metro, como este es el más ligero, avanza más. Ya sabemos, ¿sí o no? Vamos a colocar X, va a avanzar X. Y este avanza menos, sería, vamos a colocarle 100 menos X, si a esto lo llamamos 1 metro, 100 centímetros, ¿ya? Porque la respuesta va a estar en centímetros. Entonces esto sería 100 menos X. Vamos a suponer que dice, ¿a qué más dice, no? ¿A qué distancia de extremo donde se coloque el gas más ligero se encuentran dichos gases? Si se colocan al mismo tiempo. Vamos a suponer que aquí se encuentran. ¿Ya? Entonces el gas A vamos a ponerle rojito. El gas A le ponemos de rojito a cierta velocidad de difusión. Y el gas B lo ponemos de amarillo. ¿Te parece? Listo, lo colocamos de amarillo, que va avanzando, ¿no? Los dos avanzan. Lógicamente que el gas B avanza más porque es más ligerito y este es más pesado. Y aquí va a ser el punto de encuentro. Listo, aquí voy a graficar así el punto de encuentro, ¿no? Ahí está, pues mírame, ahí se encuentran. Voy a colocar aquí. Ya está. Han tomado los dos colorcitos, ¿no? Amarillo y rojito, porque ahí se encontraron. Listo. Entonces vamos a colocar así. ¿Ya? Ajá, ahí va. Entonces, es 1 metro. Es 1 metro. Este es más ligerito, avanza más pesado, avanza menos, ¿no? Listo. Ahora me dice a qué distancia del B se encuentran, ¿no? Pero esto, cuando soltaste al mismo tiempo. El tiempo que demora ir de A, el gas A, hasta el punto que se encuentran, es el mismo tiempo que se demora el gas B hasta el punto que se encuentra, ¿sí o no? Entonces tú dirías, el tiempo del gas A es igual al tiempo del gas B, y este es un tiempo T. ¿Ya? Listo. O sea, tiempos iguales, ¿no? Estás analizando para tiempos iguales, ¿ya? A ver, vamos aquí. A ver, vamos aquí. ¿Qué dicen? Tienes que analizar aquí. Siempre lo que aprendiste. Sabemos que la velocidad de difusión, ya.
sabemos que los puntos, ¿no? La velocidad de difusión, yo quiero aprovechar este peso molecular, es inversa a sus pesos moleculares, entonces aquí va a ir la raíz cuadrada del peso molecular de A sobre peso molecular de B, ¿no? Ajá, ya aproveché esa inversa, ¿no? Pero aquí, ¿qué va a ser? Aquí va a ser lo inverso de ello, velocidad de difusión de B, velocidad de difusión de A. Es inverso a sus pesos moleculares, ¿sí o no? Listo. ¿Ahora qué? Ahora tenemos esto, mira, ven. La velocidad de difusión, ¿qué cosa es? ¿Te acuerdas que te dije? Velocidad por MRV, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es igual distancia sobre tiempo, ¿no? Sobre tiempo. Entonces, en vez de poner distancia, yo tengo que poner ¿qué cosa? Volumen. Volumen. ¿Ya? En vez de poner distancia, voy a tener que poner volumen. ¿No? Repito. Velocidad, distancia sobre tiempo. En vez de poner distancia, pongo volumen sobre tiempo. El volumen que ocupa, ¿no? El volumen sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a colocar la velocidad de difusión de B. ¿A qué será igual? A ver, veamos. La velocidad de difusión de B va a ser... Vamos a colocar así. Ajá. Va a ser el volumen de B, ya no con la cabecita, esta es velocidad, ¿no? Vamos a poner vol, ya, voy a poner porque es volumen de B sobre tiempo de B. Tiempo, todo este es de B, ¿no? Volumen de B, tiempo de B. Este va a ser volumen de A, tiempo de A. Pero los tiempos de A y B, ¿cómo son? Tiempos de A y B son iguales. Mira, B. Por eso le he puesto T. Sas, sas. ¿Qué te queda? Te queda volumen de B sobre volumen de A. Esto era así, ¿no? Esto era así. ¿Y esto a qué es igual? La raíz cuadrada, vamos a colocar ahí. La raíz cuadrada de sus pesos moleculares de A sobre B. Y este es 9 y este es 1. Mejor dicho, 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces te queda volumen de B sobre volumen de A. Sobre volumen de A. ¿Y esto a qué es igual? A 3. Listo. Ahora vamos a analizar el volumen de B. Volumen de B. ¿Cómo calculas el volumen? El volumen es área por, ¿no? Por la distancia. Es el área, este área de aquí, por la distancia X. El volumen de A sería este área por la distancia sin menos X. A ese área lo vamos a poner S de superficie, ¿ya? S, que es el mismo S de aquí. Los dos son S. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos aquí. A ver, chicos. Volumen de B. S por X. S por X. Volumen de A, del gas A, el volumen que ocupa el gas A. Área por distancia, S por 100 menos X. S multiplica a 100 menos X. Listo, chicos. ¿Esto a qué es igual? A 3.
Ahora, ¿qué sucede? Se simplifican las S, se simplifican las S. ¿Y qué te queda? X va a ser igual. X va a ser igual. Este 3 multiplica 100 sería 300. 300 menos 3x. 3x. Sale 4x, x sería igual a 300 sobre 4, ¿no? Sobre 4. ¿Y cuánto es 300 sobre 4? 75. ¿75 qué? Centímetros. Ajá. Esta distancia entonces que recorre es 75. Lógico, porque este es el más liviano. Claro, recorre más. Y este es el más pesado, recorre menos. ¿De acuerdo? Listo. Último problema. Último problemita, hijo. Vamos aquí. Problemas tan bonitos, ¿ah? Problema 11. Problema 11. A ver qué dice el problema 11. El problema 11 dice... Si 8 litros de un gas de oxígeno a 27 centígrados y una atmósfera demoran en difundirse 12 minutos, en las mismas condiciones, 8 litros del gas desconocido demora 3 minutos. ¿Cuál es la identidad del gas desconocido? Mira, ve, los volúmenes son iguales. Aquí, ¿cómo son? Tiempos iguales. Ah, por Júpiter. Mira, ve. Tienes que tener presente ello, ya siempre lo voy a colocar aquí. Así lo voy a colocar. Cuando tienes tiempos iguales, esto tienes que hacer parte de tu definición y tienes que anular los tiempos. Aquí que va a haber volúmenes iguales, ¿sí o no? ¿Está bien? Aquí va a haber volúmenes iguales y voy a eliminar los volúmenes. Aquí, mira, voy a llegar a lo mismo y voy a eliminar los volúmenes y voy a tener los tiempos, ¿ya? Te voy a graficar para que puedas entender, porque también lo puedo hacer sin gráfica. Eso lo vas a hacer cuando ya sabes bien, hijo. Cuando ya dominas el tema, ahí lo vas a hacer bonito, ¿ya? Siempre yo te recomiendo graficar para que te des cuenta qué está pasando. A ver, vamos aquí. Vamos a colocar así. Voy a leer. Me dicen, si 8 litros de gas oxígeno, voy a colocar que él sea oxígeno, tiene 8 litros. Pero yo ya leí el enunciado, el otro también es 8 litros. 8 litros, ¿no? Eran a volúmenes iguales, ¿no? Ya. Estamos con... Listo, seguimos. 8 litros de gas oxígeno demora a 27 centígrados y una atmósfera de presión. A ver. Una atmósfera, esa es la presión. Temperatura me dice 27 centígrados. Ya, de frente, ya 300 Kelvin. Ya sabes, ya. Ya pues, 300 Kelvin. 27 más 273. A las mismas condiciones. A las mismas condiciones. O sea, una atmósfera. Y temperatura 300 Kelvin. Ay, mira, ve, las mismas condiciones. 8 litros de un gas desconocido. X, del gas desconocido X.
demora en difundirse 3 minutos. Mira, dice que el oxígeno demora en difundirse 12 minutos en difundirse. Vamos a suponer que por aquí se difunde, por aquí, y el otro se va a difundir por aquí. Ya está, por aquí se va a escapar, y este por aquí se va a escapar. Listo. El gas oxígeno demora 12 minutos, y él demora 8 minutos, ¿no? Así dice. ¿De acuerdo? Perdón. No, perdón, 12 y de 3 minutos, ¿ya? No es 8, es 3 minutos. Debo ir 3 minutos. 3 minutos. Me pide la identidad de gas desconocido. Listo. ¿Ya? A ver. Entonces, partes así igualito como este, dices el volumen que ocupa el oxígeno, perdón, volumen, ¿no? Volumen. El volumen del oxígeno es igual al volumen del gas desconocido, y este es un volumen B, ¿ya? Para que no se equivoque con la velocidad, no le pongo un volumen B. Además, sabemos que velocidad de difusión, ¿no? Vamos a colocar aquí. Velocidad de difusión del oxígeno, esa es la velocidad de difusión de X, como la raíz cuadrada, la inversa de sus pesos moleculares, ¿no? La inversa de sus pesos moleculares. Vamos aquí. La inversa de sus pesos moleculares sería peso molecular de X sobre el peso molecular del oxígeno. Si yo hallo el peso molecular, ya puedo hallar la identidad del gas, ¿no? Ahora aquí, la velocidad de difusión. Pero yo tengo volúmenes iguales. Aprovecho ese dato. Parecido al de aquí, ¿no? Aprovecho ese dato. ¿Qué digo? Vamos a colocar así. ¿Ya? Velocidad de difusión, ¿qué cosa es? Volumen, ¿no? Volumen sobre tiempo. Y el volumen es V. ¿Está bien? Sobre el tiempo de ¿quién? Del oxígeno, ¿no? Tiempo del oxígeno. El volumen es V. ¿Y el tiempo de quién? De X, ¿no? Del gas desconocido. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular de X sobre el peso molecular del oxígeno. El peso molecular del oxígeno es 32, ¿no? 16 más 16, 32. Eso ya deben saber ustedes, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Los volúmenes son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Lo tienes que eliminar. ¿Y qué te sale? Que tiempo de X es al tiempo del oxígeno, porque haces producto de medio, producto de extremos. Este tiempo de X va arriba y el tiempo del oxígeno para abajo, ¿no? Entonces, tiempo de X es al tiempo del oxígeno, ¿no? Como la raíz cuadrada de X, como la raíz cuadrada del peso molecular de X, sobre 32, que es el peso molecular del oxígeno. Ahora, el tiempo de X, ¿cuánto es? 3 minutos. Listo. 3 minutos. Esto es 3 minutos, ¿no? 3 minutos. 3. ¿Y el tiempo del oxígeno cuánto es? 12. Esto es igual a la raíz cuadrada del peso molecular de X
sobre 32. A ver, hijo, ¿cuánto sale esto? Tercia, tercia, 4, ¿no? Y este es 1. Elevas al cuadrado, ¿cuánto te sale? 16, ¿no? Elevas al cuadrado, te sale 16. 1 sobre 16. Y este te sale peso molecular de X sobre 32. El peso molecular de X, ¿cuánto te sale? 2, ¿no? 32 entre 16, 2. El gas desconocido, ¿cuál es? El gas X es igual a hidrógeno 2. ¿Listo, jovencitos? Y se acabó. A practicar, papá, ¿ya? ¿Listo? Hasta la siguiente clase.